Buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Hola. Buenas tardes. Primero les reiteramos a todos el pedido de que tengamos silenciados los micrófonos para poder escucharnos mejor. De modo tal de que el ruido ambiente no afecte tanto la comunicación. Esta es una iniciativa que venimos teniendo desde hace varios días de encontrarnos para conversar sobre diferentes temas. Y bueno, hoy pensábamos utilizar el domingo, aunque la verdad es que para todos, ya no se sabe si es domingo, martes, es exactamente lo mismo muchas veces, más que nada para que hacen trabajo en su casa, para conversar un poco sobre qué es lo que nos cambia esta pandemia. Nosotros queríamos empezar a preguntarnos en realidad qué es lo que nos cambia con esta pandemia y con sus consecuencias económicas, sociales, urbanas, en la vida cotidiana, en el marco de las relaciones internacionales. Y pensábamos en quiénes nos podían ayudar a pensar estas cosas o poner en crisis algunas ideas que uno siempre va teniendo. Antes de nada, agradecerles a nuestros invitados que gustosamente y enseguida nos dijeron que sí, que podían acompañarnos. Ellos son Andrés Malamud, politólogo oriental de la Barría, dice su presentación formal en el mundo entero, de la UBA, pero además investigador de la Universidad de Lisboa. Andrés Bortagaray, arquitecto también de la UBA, presidente de Furban, doctor en la Sorbona, del Instituto para la Ciudad Movimiento. Julieta Selikovic, licenciada en Relaciones Internacionales, doctora en Relaciones Internacionales de la UNR, investigadora del CONICET, y Sebastián Rossetti, antropólogo, también de la UNR, investigador de la CEAL, de la Facultad de Humanidades y Artes. Mientras sigue entrando gente, les cuento de conversar, escuchándonos entre 5 y 7 minutos a cada uno de nuestros invitados, y después sí abrir la conversación entre todos y todas. No sé, por ahí quizás pueda abrir un poco con un pantallazo desde su mirada y después vamos con Julieta, con Andrés Bortagaray y con Sebastián. Te escuchamos, Andrés. Andrés de Galarrega. Gracias, Cacu. ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Fenómeno. Entonces largamos. En 5 minutos. ¿Qué es lo que va a pasar con el mundo? ¿Qué mundo nos vamos a encontrar cuando salgamos de cuarentena? Lo voy a reducir a 6 actores. Actores o espacios. Hay gente que piensa que nada será igual. Es decir, que la pandemia va a funcionar como un punto de inflexión que va a dar vuelta a la marcha de la historia, que vamos a agarrar por un camino que no habíamos previsto. Y otros que interpretan otra cosa, que la pandemia va a actuar como acelerador de tendencias preexistentes. Yo voy a asumir este segundo escenario, en el cual lo que vemos es que el futuro llega más rápido. ¿Qué futuro es ese? El futuro de la transición de poder. Un futuro en el cual las dos principales potencias se enfrentan no necesariamente de manera bélica. Estados Unidos de manera declinante. Estados Unidos es la potencia hegemónica, existente, que declina en términos relativos desde hace muchas décadas. No en términos absolutos. Estados Unidos tiene siempre más armas, más presupuesto, más riqueza, pero tiene menor porción de la pizza, porque lo demás también crece en el resto del mundo. Así que de haber tenido cerca de la mitad de la riqueza total cuando tenía la Segunda Guerra Mundial, hoy estaría en el 6%. Del otro lado, China, que emerge, que así disputa su espacio y que pretende que el sistema, que después de todo, es el sistema que le permitió llegar hasta acá. China, como algunos se plantean. Entonces tenemos potencia hegemónica que declina, potencia que desafía. 3 posibilidades. Guerra, la famosa guerra hegemónica. En el pasado hubo 16 guerras hegemónicas. 16 transiciones hegemónicas. 12 terminaron en guerra y 4 fueron pacíficas. La segunda posibilidad, cooperación. Estados Unidos se corre un poco, le deja un lugar a China, pero en un sistema en el cual Estados Unidos se siente cómodo, aún no conduciéndolo. Y China lo acepta.
Y la tercera es retracción. Estados Unidos no lo acepta y no se queda, se va. Esto es lo que hizo después de la Primera Guerra Mundial, por razones diferentes, porque ahí estaba ascendiendo. ¿Qué otros jugadores hay en el tablero? La Unión Europea y Rusia, por diferentes razones. La Unión Europea por peso económico, Rusia por capacidad. La Unión Europea tiene un mercado que es superior todavía al de los Estados Unidos o al de China, aunque con la salida de Gran Bretaña queda bastante reducido. Pero es frágil. Si yo para acá que en 2050 Argentina va a existir, Estados Unidos va a existir y China va a existir, lo firmo. Si me preguntan si la Unión Europea va a existir, no sé. Es frágil, es inestable y cambia todo el tiempo. Hasta ahora hacia el crecimiento, desde ahora quizás para el crecimiento. Creo que hay alguna gente con micrófono que están introduciendo algún barullo. El cuarto actor es Rusia, que no tiene capacidad de moderar el mundo según sus intereses, pero sí de dañar los proyectos ajenos, porque tiene bombas nucleares, porque tiene petróleo y porque está cerca de la inestable Unión Europea. Esos son los cuatro actores geopolíticos. Estados Unidos que declina, China que emerge, la Unión Europea que se desintegra, o por lo menos camina en esa dirección, aunque consiga frenarla, y Rusia que spoilea, que molesta a los demás. Hay dos grandes regiones que no mencioné, porque no son actores, son espacios físicos, geográficos. África y América Latina, con dos características que las diferencian. África en 2050 se va a haber convertido en motor del crecimiento global o en la causa de la desintegración europea. Porque África crece demográficamente mucho. De cada 5 seres humanos en el mundo, uno es chino, uno es indio, uno es africano, y nosotros dos somos todo el resto de Asia, toda Europa, toda América y Oceanía. Así que África va a ser una potencia demográfica. Si crece bien, va a poder alimentar a esa gente. Si no, esa gente va a emigrar, se toma una balsa, llega a Europa y la desestructura. América Latina no tiene ninguna de las dos cosas, ni el boom demográfico, ni el potencial de crecer en términos de personas y por lo tanto de economía, ni la capacidad de desestabilizar a los Estados Unidos, porque nos separa un muro, que es México. Y entonces nosotros no tenemos ni capacidad de crecimiento ni capacidad de daño. Somos la región más estratégicamente irrelevante del planeta. No tenemos capacidad de diseñar el planeta según nuestros intereses, ni dañar los proyectos ajenos. Esto se puede ver muy antipático, un poco desgraciado, y sin embargo éramos irrelevantes estratégicamente en las dos guerras mundiales, lo que nos salvó de la destrucción. Ser irrelevantes, diría Charlie, cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Y el mundo hoy está tirando para abajo. Así que quizás la distancia nos convenga. Quiero agregar un poco de luz al fondo del túnel y que no sea un tren que viene de frente. Ser irrelevantes estratégicamente, ser irrelevantes geopolíticamente en los próximos tiempos puede ser una bendición. El resto del mundo va a seguir necesitando cosas que nosotros producimos. Alimentos más que energía. Conocimientos, software, no turismo, eso pasó un poco de moda. Pero todavía hay un nichito en el cual una región irrelevante como América Latina y un país periférico, vulnerable, marginal y empobrecido como Argentina tienen alguna chance de prosperar, estando lejos de donde se van a armar los grandes quilombos. Dejo por acá y espero escuchar a los demás y después conversar con el resto. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Andrés. Gracias por esta primera intervención. Julieta. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Facu. Y gracias, Andrés, por la presentación, porque me viene muy bien, porque voy a tomar esta definición de América Latina como estratégicamente irrelevante para mi presentación. La pregunta que plantean de acerca de cómo nos cambia el mundo, cómo nos cambia la pandemia al mundo, me parece muy interesante, y del mismo modo que Andrés, me voy a ubicar en los los que aceleran los cambios más que nuevos cambios, pero voy a marcar 3 puntos. Shock, aceleración y sí, algunas nuevas transformaciones. ¿Y de qué van a depender shock, aceleración y estas transformaciones? De cuánto dure el efecto pandemia y las medidas de contención y cuántas veces se reitere el juego. Hay un mito que dice 21 días lleva a ser un hábito, llevamos unos 3 meses de pandemia y esto nos hace pensar que cuántas cosas están trascendiendo y cuánto va a depender también de la duración y de si vuelvo a jugar o no, si me vuelve a tocar atravesar pandemia al mundo. En términos de shock, ser muy breve, tenemos un efecto directo que es en términos económicos y políticos,
las medidas de contención a la pandemia muestran o generan un efecto contractivo sobre oferta y demanda mundial, generan presión sobre los organismos existentes y esto nos pone de manifiesto que estábamos mal. Las instituciones del mundo, económicas y políticas, no tienen la capacidad actual para encauzar la cooperación y esto nos pone de manifiesto que si rompen las reglas no pasa nada en el contexto actual. So what? Y aquí vamos a aceleración. Salimos de pandemia y empezamos a analizar cuáles son las tensiones y tendencias de cambio en el mundo. Coincido con Andrés, la transformación en los cambios de la distribución de poder mundial. Voy a plantear que no solo está la puja entre Estados Unidos y China por el orden mundial, sino que vamos a tener más a la hipótesis que plantea Acharya, distintas arenas de disputa del mundo. Y entonces va a haber distintas configuraciones de poder porque vamos a acelerar una tendencia donde la cooperación es más focalizada. Vamos a ir avanzando hacia lo que ya venía sucediendo, es que el mundo empieza a ser visto como un juego de suma cero, no donde todos van a ganar, sino donde unos ganan y otros pierden, y esto nos lleva a que la cooperación no es amplia, sino que la cooperación funciona en determinados segmentos. Estábamos en un momento del mundo donde hay tendencias a una desglobalización, pero a la vez otras que avanzan. Crisis de los acuerdos, por ejemplo, impulsados por los Estados Unidos, pero aceleración en las negociaciones de comercio digital. Y esto lo vamos a seguir viendo. Un avance también en materia económica de lo que es robotización, servificación y digitalización de la economía. Esto es, cada vez más agregar servicios a los bienes que se producen, cada vez más apelar a la robotización y a la digitalización. Y ahora voy a vincular con lo de Andrés y lo estratégicamente irrelevante, ¿qué es la nueva tendencia? ¿Qué es lo que no se estaba haciendo, no venía de antes y no es que se acelera, sino que se incorpora nuevo? Nunca el mundo funcionó con tantos niveles de incertidumbre mundial. Nunca el mundo tuvo estos niveles de incertidumbre. Siempre la cooperación se dio con el margen de ciertos patrones mínimos de normas que se suponía que iban a funcionar así. Incluso en los conflictos bélicos. Nunca el mundo tuvo estos niveles de incertidumbre y esto creo que es la nueva tendencia. ¿Y qué implica esta nueva tendencia? Que si la cooperación y conflicto se van a dar en altos niveles de incertidumbre, mi sospecha es que vamos a pasar a un mundo ordenado, no en razón de los costos. El siglo XX y principio del XXI se ordena, o post Segunda Guerra Mundial y comienzo del siglo XXI se ordena en un mundo que busca la reducción de costos, lo que sea más eficiente en términos de costos, y esto lleva a la expansión económica de la globalización, a la erradicación de la inversión extranjera directa en la región asiática. Vamos a reemplazar la al costo por la aversión al riesgo. En un mundo donde la incertidumbre es más alta que nunca, creo que la nueva tendencia es la diversificación de riesgos, la aversión al riesgo. Y entonces, ser una región estratégicamente irrelevante vuelve a la región un lugar importante. La aversión al riesgo nos va a plantear elementos como, no es que van a desaparecer las cadenas globales de valor, sino que las cadenas de valor se van a orientar de distinta manera, no buscando una optimización de los costos en producción, sino diversificando riesgos climáticos, políticos, de salud y económicos. Y con esto corto para después retomar. Juli, muchísimas gracias. Habíamos pensado en esto de pasar del mundo a las ciudades y de las ciudades a los humanos, que ahora debería ser el turno de Andrés Bortagaray. Andrés. Muchas gracias. ¿Se ve, Cacu? Muchas gracias. Ahí te vemos, Julieta, Andrés, Sebastián y a todos los amigos que están. Sí, yo creo que
aparte de las cuestiones que estábamos hablando, del orden global, de los nuevos desafíos que plantea, hay en nuestras ciudades y en nuestras sociedades otros 5 puntos que me gustaría plantear. Uno es que las desigualdades que ya existían en esta situación extrema de emergencia se plantean con más fuerza y más contundencia. No es lo mismo pasar la cuarentena cuando uno tiene una casa con buena conexión y que puede hacer una parte de su trabajo, que en un hogar precario, hacinado y con un trabajo que depende de la presencia física en los lugares. Los términos de acceso a la salud en los distintos países, las vulnerabilidades, digamos, que afectan de distinta manera. Entonces, si después de la Segunda Guerra Mundial alguno, como Gran Bretaña, había reaccionado de la crisis creando el Sistema Nacional de Salud, uno dice, bueno, ¿con qué vamos a salir de aquí? No hay una respuesta clara, hay que ver si existe una capacidad de reacción, por un lado. Por el otro lado, hay una cuestión urbana y de movilidad, más específicamente. Se ha planteado que la densidad como algo negativo. El gobernador de Florida, en Estados Unidos, dijo que Nueva York era un caldo de cultivo para el coronavirus, y esto es algo que se puede discutir. De hecho, algunas de las ciudades que han tenido, porque además es un discurso que justifica reacciones frente a la lucha contra el cambio climático, por la capacidad del transporte público para integrar, por otras cosas que defendemos en las ciudades. Y por otro lado es algo que se contradice también con la práctica, porque algunas de las regiones que han tenido estrategias hasta ahora más exitosas para salir de la cuarentena o directamente no tenerla, como Seúl, o Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, Singapur, son de una altísima densidad. Entonces, esas correlaciones creo que merecen una discusión más profunda. Por otra parte, mencionaba recién Julieta algo de la digitalización. Eso viene, un tercer punto, digamos, con las prácticas sociales, ¿no? Hay algunas que ya estaban presentes entre nosotros, pero, bueno, a muchos nos tocará hacer más clases virtuales, estar durante el día con teleconferencias, hacer esta reunión de quienes compartimos inquietudes que nos permite, por otro lado, tenerlo a Andrés acá y los amigos de Santa Fe y relativizar las distancias, pero no podemos tener el encuentro físico. Sí es una práctica que probablemente acelere un cambio que ya venía, también con la telemedicina y con otras cosas. Creo que un cuarto punto es la relación gobierno-ciudadano. Y ahí hay un desafío muy grande para ver cuál es el marco regulatorio de gestión de los datos, ¿no? Algunos de los países que consideramos que han sido exitosos en las medidas de contención y prevención, también tienen un acceso a los datos privados de los ciudadanos muy fuertes, que nosotros no necesariamente aceptamos, pero que creo que es un debate en términos de regulación de las telecomunicaciones y los datos, de quiénes son, cómo protegemos las libertades individuales y cómo somos capaces de arbitrar con toda la defensa de derechos que podamos entre estar completamente encerrados y tener posibilidades de salir. Pero también creo que hay una relación gobierno-gobierno. La cuestión del federalismo inclusive se plantea en Estados Unidos también una gran discusión entre los poderes de la presidencia y de los gobernadores, y acá está de alguna forma presente, pero creo que lo que hoy que se habla mucho del Mercosur, lo que en su momento había logrado hacer Alfonsín de integración regional, particularmente con Brasil y con los otros países limítrofes, todavía no lo hemos hecho entre provincias y municipios vecinos como para tener éxito en las medidas que tomemos con mejor coordinación, y creo que ahí hay un desafío para tomar para adelante. Y bueno, creo que ahí es un punto, el último que quería tocar es la revalorización del espacio público, ¿no? Hoy no nos podemos encontrar, pero entonces estos lugares que en las ciudades permiten el encuentro, bueno, tienen una importancia muy grande, cómo somos capaces de pensar en ellos y cómo somos capaces de hacer que
lo que hoy está siendo un efecto colateral de la cuarentena, que es que mejora el medio ambiente, que es que hay muchas menos personas atropelladas, muertes que tenemos naturalizadas injustificablemente, muertes jóvenes y prevenibles de peatones hoy han caído drásticamente, cómo una movilidad más forzadamente más sustentable, cómo hacemos para que no sea solo una anécdota de esto que nos está pasando ahora, sino algo que quede. Y ahí me planto. Muchas gracias. Gracias Andrés por esta primera intervención. Sebastián. Hola, ¿cómo andan? ¿Me escuchan bien? Sí, se va. Perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero me gustaría agradecer a los organizadores por la invitación. Me parece que es interesante esto de que podamos pensar la pandemia, además de lo médico y de lo epidemiológico, también es rescatar esta posibilidad de que las ciencias sociales algo tienen para decir sobre este fenómeno, ¿no? Me parece que por eso va la felicitación y un saludo a los compañeros del panel. Eso es lo primero que me gustaba decir. Lo segundo tiene que ver con una aclaración en el sentido de que todo lo que podemos hablar, al menos en la dimensión sociocultural, es provisorio, lo estamos viviendo, y vamos a tener que evaluar, ¿no?, si cuando culmine, cuál fue los cambios a nivel sociocultural y a nivel social. Lo tercero que me gustaría decir, un poco retomando lo que decía Andrés hace un minuto, es que cuando pensamos cómo afecta la pandemia a nivel social y cultural, no podemos hablar de una única respuesta. Las sociedades están compuestas por grupos con prácticas, con experiencias y con representaciones distintas. Las sociedades son heterogéneas. Entonces si vamos a evaluar cómo impacta la pandemia o pensar, hay que tener en cuenta eso, ¿no?, que no vamos a tener una única respuesta, vamos a tener diversidad de causas y diversidad de efectos. Pero si se exige, por lo menos, o se piensa buscar algo que haya en común sobre cómo nos afectó la pandemia, lo que podemos hablar, en principio, al menos desde el campo de la antropología, es pensar inmediatamente en cómo nos afectó a nivel de la vida cotidiana, ¿no? Anne Heller, una historiadora, socióloga, filósofa muy interesante del siglo XX, planteaba la vida cotidiana sobre 4 lineamientos, o 4 categorías: la temporalidad, la espacialidad, y una relación entre qué es lo propio y qué es lo ajeno, ¿no? Y el establecimiento de rutinas como parte de la vida cotidiana. En el medio de ese cuadrilátero de tiempo, espacio, propio y ajeno, se dan las relaciones interpersonales y los vínculos. Bueno, todo eso con la pandemia y con el aislamiento social obligatorio fue puesto entre paréntesis, ¿no? La vida cotidiana es puesta entre paréntesis. Eso quiere decir que nos obligó a cada uno de nosotros, y social y culturalmente, nos obligó como colectivo a tomar nuevas estrategias, ¿no?, para poder sostener esas rutinas, para poder recrear nuevas rutinas y volver a sostener y encontrar otros sentidos, ¿no? Entonces, dentro de esas estrategias y de esas prácticas está la transformación del espacio interior. El espacio interior, el espacio propio, se transformó en tratar de sostener aquello que en gran medida llevábamos en el exterior, ¿no? El trabajo, el juego, el deporte, el entretenimiento, etcétera, 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 se volcaron hacia el espacio interior. El espacio exterior aparece como un espacio en parte hostil, ¿no?, porque es donde habita el virus y donde hay que salir y cuidarse, donde hay que tomar medidas, ¿no?, hay que tomar distancia, 2 metros, barbijo. Bueno, eso ha cambiado esas dimensiones, y como decías vos, Caco, al principio, la temporalidad, ¿no?, en qué día vivimos o a qué hora, ya nos cuesta pensarlo, digamos, se ha hecho evidente, ¿no? Perdió el nivel de autoevidencia. Entonces me parece que a nivel cultural lo que podemos empezar a pensar es eso, ¿no? Cómo ha afectado a la vida cotidiana, y para cerrar es volver a encontrar sentido, ¿no? Un sentido que en este momento tiene como cuidar y cuidarnos. Nos quedamos en el interior de la casa sosteniendo esas rutinas, descansando sobre el sentido de, bueno, cuidar y cuidarnos a los otros, ¿no?
Entonces, bueno, en la medida en que va pasando el tiempo, vamos a encontrar nuevas respuestas y nuevos impactos, sobre todo sobre la vida cotidiana, que lo vamos a ir evaluando de a poco. Por el momento, todo lo que podemos decir es hipotético y provisorio. Gracias, Seba. Mientras vamos organizándonos, les estaba escribiendo en el chat recién a los que quieran intervenir por alguna consulta, por alguna pregunta, por alguna valoración. Anótense en el mismo chat, así vamos ordenándonos. Yo una pregunta para los cuatro, en verdad, para quien quiera arrancar. Podemos decir, si vemos desde el punto de vista de la propagación del virus, esta puede ser la primera enfermedad de la globalización, y a su vez, valorando lo difícil que hubiera sido sobrellevar esta pandemia y esta cuarentena sin la globalización, sin contar en nuestra casa, por lo menos los sectores medios, con Netflix, con Internet. El otro día hay un artículo en El País que hablaba de lo que hubiera sido esta pandemia en el 97, o sea, no hace mucho tiempo atrás, hace 20 y pico años atrás, lo que hubiera sido sobrellevarla. Y quizás todo lo malo y todo lo bueno de esto tiene que ver con la globalización. No sé si sirve como para romper el hielo. Cacu, si me permitís, Sí. porque me parece excelente la reflexión. Todos estamos viviendo preocupados por la incertidumbre. Algunos estamos mejor en cuarentena, otros están peor. Depende si tenemos agua corriente, Netflix, biblioteca, internet, como vos decís. Yo les voy a sugerir dos escenarios contrafácticos. Dos cosas que podrían haber pasado y que es posible que pasen. Y que van a dejar esta pandemia como un juego de niños, como un jardín de infantes, un entrenamiento muy livianito. La primera posibilidad alternativa es otro virus biológico, otro virus analógico, como este, que mate la misma cantidad de gente, la misma tasa de letalidad, que es muy baja, pero que en vez del 80% de las víctimas sean viejos, el 80% sean niños. ¿Cuánto más disruptivo sería esto mismo, pero matando a nuestros hijos en vez de a nuestros padres? En términos económicos, de planificación, de miedo, de contención psicológica. Y el segundo escenario alternativo es un virus digital, que rompa todo lo que vos estás diciendo. Es decir, todas las conexiones que nos tornan, en el fondo, humanos contemporáneos. Todos nuestros depósitos esfumados, no tenemos más dinero, porque nuestro dinero está en algún lugar, con base de datos, con backups, con satélites. No tenemos más recuerdos, porque nuestras fotos están en la nube. No tenemos más historia clínica. Cuando llegamos al hospital, el médico no sabe si somos alérgicos o de qué tratarnos. Y no tenemos cómo comunicarnos, cómo informarnos. Puede pasar esto. Los ciberataques, los virus digitales, podrían ser mucho más disruptivos que este virusito que mata un montón de gente y es trágico, pero es nada comparado con las alternativas. Este es un mundo frágil, que naturalmente después de esto se va a volver un poco más averso al riesgo, como decía Julieta. Vamos a diversificar, vamos a robustecer, vamos a duplicar, vamos a redundar. Eso nos va a tornar colectivamente más cerrados. Lo que está pasando en todo el mundo es que los países se cierran y rapiñan a los demás, cuando justamente lo que más se necesita es coordinación para resolver un problema que es global porque el virus no para en la frontera. Estas tensiones las vamos a tener que resolver, pero lo fundamental es esto. Cada 10 años ocurre un evento catastrófico y cada vez que ocurre uno es peor que el anterior. Nos pareció que lo de las torres era grave, que no íbamos a poder volar más. Nos pareció que el capitalismo se disolvía en 2008 o en 2011 en Europa. Ahora nos parece que la humanidad va a ser otra. Bueno, antes de 2030 va a pasar una cosa más grave que esta. Tratemos de que lo que venga ahora, nuestro trabajo como seres humanos, nuestra coordinación colectiva, no se puede evitar, se puede minimizar. Tratemos de que los cisnes se agrisen, diría Taleb, Nassim Taleb, que es uno de los que dicen que esto no fue un cisne negro, que esta fue la pandemia más prevista de la historia. Y lo que falló es la estrategia destinada a tornarla administrable. Lo dejo por acá simplemente para que los que están deprimidos un domingo a la tarde se den cuenta que lo que podría pasar es mucho peor y en el fondo no estamos tan mal. Lindo para un domingo a la tarde. Seba, no sé por querías decir algo que te... No, estaba escuchando. Esteban Santantino tenía una pregunta. Esteban.
Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por las intervenciones. La verdad que está buenísimo un domingo poder aprovecharlo de esta manera, o más allá de la pandemia. La pregunta está orientada, bueno, es para cualquiera y está orientada quizás a una inquietud que tengo que tiene que ver con la resignificación del Estado en términos generales y de la política como instrumento, como herramienta en lo específico. ¿Podríamos pensar que el Estado, al mismo tiempo que gana terreno sobre los poderes económicos, como aquellos que tienen capacidad o mayor capacidad de incidir en el destino de todos nosotros como ciudadanos, al mismo tiempo también gana territorio sobre las libertades individuales a partir de esta pandemia? Quien quiera responder, que se deshabilite. Paco, voy con algunas ideas. Dale, Juli. Eso. Sí, creo que hay una resignificación del Estado, el Estado como entidad o agente que puede dar respuesta a la sociedad. Esto vuelve a poner en valor la política y la política pública, pone en cuestión también la desarticulación de bienes públicos como la salud, que venía siendo en tendencia de desarticulación por las políticas más neoliberales, vuelve a poner de manifiesto la necesidad del Estado. El Estado además viene a robustecerse en una discusión respecto de lo global, de la globalización, donde hay mayor, en esto que hablábamos de la aversión a riesgo y de los escenarios de reiteración de crisis, una mayor resistencia a ceder determinadas competencias. Pero a la vez el Estado estamos viendo que se erosiona desde lo subnacional, porque empezamos a tener problemas reiterados en el mundo donde las provincias disputan, los estados subnacionales organizados en provincias, estados, lo que sean las organizaciones, los estados que son de componente federal, disputan con la autoridad nacional por el control del territorio, por la adquisición de insumos. Creo que hay un elemento complejo y, si bien no es nuevo, hay una nueva lectura sobre la relación subnacional, nacional y global que viene a partir de mirar cómo se está gestionando la pandemia. Eso. Gracias, Juli. No sé si alguno más quería responder o pasamos a la otra pregunta. No, sí. Cacu, me parece que quizás habría que pensar también en el alcance, ¿no?, de un acuerdo entre la población, entre los habitantes y las medidas que ha tomado el Estado, digamos. Me parece que hay la idea de plantearlo sobre el avance de las libertades individuales, creo que queda un poco entre comillas, digamos, en el sentido de que me parece que hay una conciencia un poco más generalizada de que, bueno, es tiempo de acordar por lo menos algunas medidas, un poco, como decía Julieta, ceder en las posiciones, ¿no? Me parece que de a poco eso la gente ha tomado conciencia de la importancia de este ceder quizá en las libertades individuales, ¿no? A diferencia de lo que pasa en otros países. Me da esa sensación, pero no sé si lo estoy diciendo tanto como antropólogo, sino como un ciudadano más, digamos. Gracias, Eva. Estoy haciendo algo que no haría nunca ningún radical, que es una lista de oradores pública, que es la que está en el chat, con lo cual no puedo ni alterar el orden ni sacar gente, y eso habla mal de mis condiciones de radical. Marco Leonetti ahora tiene la palabra. Marcos. Sí, bueno, quería preguntarle a Andrés respecto de este nuevo escenario global, G2, o sea, este poder menguante de Estados Unidos y creciente de China, cómo nos deja a Latinoamérica más allá de esta insignificancia o irrelevancia a nivel escenario global. Gracias. Nosotros somos tomadores de decisiones ajenas, en el sentido de receptores. Como les hablaba antes, hay tres posibles relaciones entre China y Estados Unidos. Bélica, que es el fin del mundo, porque tienen armas nucleares.
cooperativa, que es el mejor escenario, y reclusión por parte de Estados Unidos mientras China sigue avanzando, ocupando espacios que Estados Unidos resigna. Dentro de este último escenario, que es el más probable, no cooperación, pero tampoco enfrentamiento, estos países nos pueden exigir exclusividad o no. Y de nuevo vuelvo a los escenarios que plantea Julieta. Si nos exigen exclusividad, estamos jodidos, porque nosotros seguimos dependiendo financieramente de Estados Unidos, nosotros y el mundo, y comercialmente y por inversiones de China. No podemos elegir. Entre Mac y PC, entre McDonald's y Partido Comunista Chino, tenemos que estar con los dos. Necesitamos los dólares de uno y el mercado del otro. Si nos piden exclusividad, nos jodieron la vida. No hay más por dónde agarrarse, no hay más por dónde escaparse. La expectativa es que si Estados Unidos cambia de gobierno en noviembre-marzo, elecciones, alternancia, vuelva a comprometerse con la negociación con China, con la cooperación para generar bienes públicos y bienes de red. Y esto es clave, son dos y solo dos. Si uno de los dos no está, el otro no puede gobernar el mundo aunque todos los demás se le junten. Si los dos están, el resto del mundo es innecesario. Necesitamos que China y Estados Unidos cooperen, o si no, por lo menos que no nos pidan exclusividad, que no dejen hacer negocio con los dos. ¿Es posible esto? Sí. ¿Es seguro? No. Pero no depende de nosotros. Gracias, Andrés. Tenía la palabra Ariel Minuet. Ariel. Ariel. ¿Ahora me escuchan? Sí. Bueno, como decía, gracias Cacu por esta iniciativa y al panel también, que es muy interesante poder escucharlos. Y mi pregunta o mi duda era, ¿cómo quedan aquellos líderes del primer mundo, ¿no? En donde gastan fortunas en armamentos, armas nucleares, miles y miles de millones de dólares, y cuando pasa un hecho como el que estamos viviendo, vemos cómo la ciudad de Nueva York no está preparada o no tiene insumos médicos para poder combatir esta pandemia. Y en una contracara, aquellos países como nosotros, que estamos al borde de un default y que tenemos prácticamente pocas herramientas para llevar a cabo la mejor tarea, vemos un líder como el presidente de la Nación, que venía muy de un inicio de gestión, digamos, y que era en menos de 100 días de gobierno prácticamente la nada misma, y vemos cómo se posiciona. Quería ver la visión de Andrés y del resto del panel, si quiere opinar también, por supuesto. ¿Cómo quedamos parados ante esto? Supongo que el Andrés soy yo, pero mi tocayo también va a tener algo que decir, porque la mención a Nueva York me parece clarísima, y espero que Andrés aumente o agrande sobre esto. Estados Unidos es un país federal, con autoridades descentralizadas. La ciudad de Nueva York no tiene bombas nucleares, y tampoco tiene hospitales suficientes. Es probable que al intendente de Nueva York lo ejecuten en las próximas elecciones, y a nadie se le va a ocurrir culpar a Trump por eso, porque allá está muy claro de quién son las responsabilidades, y esto era de la ciudad. Fíjense que al gobernador Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, que estaba el mismo nombre, se le reconoce al contrario, se le acredita una buena reacción. Así que tenemos que en Nueva York la gente de la ciudad va a culpar al intendente, o por lo menos eso hizo al principio, va a disculpar o elogiar al gobernador, y veremos qué pasa con el presidente, porque Trump tuvo una vuelta muy clara y muy inteligente. Primero negó o minimizó, y después se puso a la cabeza y se declaró presidente de guerra, que era lógico que tenía que hacer en un país como en Estados Unidos, porque las próximas elecciones las va a enfrentar en uno de dos escenarios, o guerra o recesión. La guerra contra el virus o contra lo que sea es un escenario de excepción, que al presidente en ejercicio le conviene. La recesión es un ejercicio de normalidad, que al presidente en ejercicio no le conviene. Y como la economía va a estar destrozada, entonces él necesita estar en combate. Pero volviendo para Argentina, y con esto cierro, y vamos a ver si Andrés puede decir algo más sobre las ciudades y cómo reaccionan ante esto. Esto recién empieza. Hoy Alberto está en el 80 y pico % de imagen positiva, pero hace 4 meses América del Sur estaba detonada. Vivíamos la era de la bronca.
Y hoy la bronca está en cuarentena. Cuando se termine la cuarentena, la bronca va a salir a la calle y se va a encontrar con el doble de pobreza y el doble de desocupación. Así que no celebren, porque falta la peor parte. Gracias por la pregunta y gracias, Andrés, por el pase en la pared. No, creo que sí, que efectivamente es en Estados Unidos esa relación entre, por un lado, entre el presidente y los gobernadores, inclusive cómo se distribuyen los fondos federales, cómo van, es una tensión fuerte. Y es verdad que el alcalde de Nueva York en esa pelea quedó un poco en un costado y con críticas a la capacidad de reacción, a la forma en que preparan la propia infraestructura de la ciudad y que en ese sentido está quedando un poco atrás. Y otra cosa que es muy interesante de ver también es que Estados Unidos está en el medio de un proceso electoral, donde ahora han votado algunas de las primarias, donde la propia logística era que los obligaron a votar presencialmente y no por correo en algunos estados. La forma de hacer campaña no tiene nada que ver con la que era conocida, de encuentros y de otras cosas, y en ese sentido está todo muy, muy alterado, ¿no? Ahora, también hay otros líderes de países que han respondido de otra manera. Lo de Merkel y lo de Alemania también es diferente. Bueno, supongo que tal vez más adelante va a hablar Andrés de Portugal o de Grecia o de otros países que han encontrado localmente respuestas. Y creo que con respecto a las protestas, totalmente, digamos. En Chile solamente hay una pequeña pausa por el verano de todo lo que venía el año pasado con el pedido de reforma constitucional y otros compromisos que había, que ahora está suspendida por la pandemia. En Colombia se estaba levantando, en Brasil existe también, así que en ese sentido coincido, y eso tiene que ver con cómo funciona la vida urbana en el medio de todo esto. Ahora está entre paréntesis, pero está claro que los problemas no se están resolviendo, sino postergando y agravando. Gracias a los dos. Andrés. Anaí Gibelben tenía una pregunta. Hola, buenas tardes. Gracias, Andrés, Sebastián, Julieta, muchas gracias. Yo me quedaba pensando hace un ratito cuando hizo la primera intervención Sebastián sobre esto de la pérdida del sentido, ¿no? El otro día leía una nota de Touraine donde le hacían una pregunta con respecto a esto de la categoría de guerra con respecto al tema de la pandemia, y él planteaba que en realidad esto no es una guerra, porque no hay dos partes, a diferencia de otros sociólogos, otros políticos que plantean el tema de guerra. Y ahí él también planteaba esto de la pérdida de sentido. Y justamente Andrés Malamud planteaba hace un rato un poco más pesimista en la segunda parte, donde nos decía que dentro de 10 años esto va a ser peor. ¿Cómo recuperar este sentido, teniendo en cuenta que hoy el otro, para nosotros, está siendo un riesgo? Y más que nunca recuperar el sentido puesto en la cooperación, que es justamente lo que nosotros vamos a necesitar para justamente no llegar a ese escenario de dentro de 10 años que sea peor al actual. Eva. Sí, me quedé pensando en lo que decía Ana. Yo, en principio, lo que plantearía sería que más que una pérdida de sentido, lo que vamos a encontrar siempre es una transformación del sentido, digamos, ¿no? Eso como primero.
en función de que el sentido nunca se pierde. Mientras estemos en el planeta, el sentido va a seguir. Lo que podemos encontrar es siempre una transformación del sentido. Un sentido quizá de vida cotidiana, como les decía al principio, que queda entre paréntesis, y como bien decía Ana, cómo se reconfigura o cómo se redefine la posición del otro, ¿no? Esto en relación con lo propio y lo ajeno. Yo creo que están en juego muchas visiones sobre el otro. El otro, como decía Ana, en función de que me puede contagiar, el otro que empieza a hacer algo hostil, ¿no? Pero también al mismo tiempo, y paradójicamente o contradictorio, es que nos estamos quedando cada uno en nuestras casas para no afectar a otros que no conocemos, ¿no? Y que también ahí hay una empatía, ¿no? Hemos desarrollado esta idea de, bueno, nos quedamos en casa para preservar a otro que no conocemos, no solamente a los propios, sino también ajenos, ¿no? Entonces me parece que tiene una alta complejidad. En principio me parece que esa transformación del sentido, o pensar cómo se ha transformado el sentido, es muy, insisto con esto, es muy provisorio y muy hipotético. Lo que podemos ver en un primer momento es esta decisión del otro y esta complejidad, ¿no? El otro como hostil, o el otro como posible de ser cuidado a partir de estas medidas de aislamiento. Ahora, ¿cómo se va a desarrollar esto? Yo no podría decirlo, digamos. Creo que nadie podría tentar en decir alguna posición razonable de cómo va a evolucionar. Yo en eso sería muy precavido, digamos, ¿no? En principio lo que podemos ver es esta doble posición de el otro como hostil, porque, bueno, por posible portador de un virus que nos puede afectar, y también el otro como sujeto de cuidados, ¿no? De hospitalidad, y me parece que estamos en esa doble posición, y que el sentido, insisto con esto, nunca se pierde, sino que está siempre en transformación, y quizás eso es lo que más nos está, en lo profundo, digamos, es lo que más nos afecta emocional y físicamente, ¿no? Este agotamiento que tiene que ver con el aislamiento, pero también tiene que ver con habernos encontrado en la posición de ponernos creativos a la fuerza. Y esa creatividad para poder sostener las rutinas que nos daban el sentido a cada uno, ¿no? Que construía nuestro yo. Entonces me parece que, bueno, sostener eso es una inversión de energía constante, ¿no? El ser creativos. Me parece que entonces, bueno, esa es en la situación en la que nos encontramos, ¿eh? No sé si, espero que le haya respondido a Anaí, o a lo mejor alguien del panel tiene algo para agregar, para sumar, digamos, ¿no? Gracias. Gracias, Seba. Agustina Podestá. Agustina Podestá. Sí, hola. No sé si se me ve, pero ¿se me escucha? Sí. Ok. Bueno, nada, antes que nada, gracias a todos por este espacio. Yo concuerdo con la visión de que esta pandemia claramente acentúa las problemáticas de los sectores más vulnerables, pero lo que quería preguntar es si creen que en un contexto o en un futuro post-pandemia se va a dar realmente la discusión con políticas a largo plazo de el acceso a la vivienda digna, no solo en nuestro país, sino también en toda la región, que es un problema que va creciendo año a año. No sé si estaba dirigida a alguien en particular, pero puedo arrancar si quieren. Creo que sí, que por supuesto que la verdad que lo de la vivienda digna debería ser en cualquier momento una prioridad total de la intervención pública, pero que esta situación la pone más de manifiesto, ¿no? Digamos, inclusive las medidas que se toman tienen que tomar en cuenta las situaciones de quienes están ahí. Y creo que esta pregunta me lleva un poquito a la que preguntaba sobre el rol del Estado, ¿no? Creo que hoy hasta algunos medios que normalmente en otros planos muy liberales como The Economist o el Financial Times o alguna prensa de ese tipo, hoy reivindican
que hace falta salir de esto con un Estado más fuerte que tenga otra capacidad de intervención, los que ya estaban con mayor convicción de antes, por supuesto, pero creo que la cuestión también es que no solamente un Estado más fuerte, sino con qué calidad de intervención, con qué calidad de políticas. Por ejemplo, en la vivienda, ¿cómo haces para que no solamente pueda haber viviendas dignas, sino también con acceso a las oportunidades de la ciudad? No en un lugar que sea tan lejano que podés tener en todo caso la vivienda física, pero no podés acceder al trabajo, la educación, a la salud y a los otros bienes, ¿no? Cómo está integrado a una política más integral, cómo se canalizan los ahorros de la sociedad para esas viviendas, cómo se puede trabajar más con cooperativas, como hay ejemplos muy desarrollados en Uruguay. Creo que, digamos, sobre el principio nadie lo va a discutir. El tema es, y creo que ahí en Rosario también tienen experiencias muy interesantes, el tema es, digamos, cómo se pone en práctica a nivel federal. Es un problema en América Latina. Chile y México han hecho viviendas en mucha cantidad, pero que en condiciones urbanas muy malas, que también agravaron las desigualdades, y con ahorros de toda la sociedad y con un sistema constructivo muy concentrado. Pero creo que es una pregunta excelente y que en todo caso esto debería servir para movilizarnos en afinar las respuestas, ¿no? Gracias, Andrés. Juan Sarasola. Hola, buenas tardes. A ver, yo creo que esta situación lo que hace es a nivel de los países, los gobiernos, de la sociedad en general, pero también a nivel de las personas. Mi pregunta es qué opinan, y es para los cuatro, respecto de si esta situación de incertidumbre a partir de la pandemia y esta crisis, digamos, tiene la potencialidad como para poner y replantearse cuestiones a nivel personales que obviamente vayan a impactar después a nivel general en los cambios. Es decir, un poco yendo a lo que comentaba Andrés al principio, va a originar que todo lo que veníamos desarrollando a nivel personal, o la opinión obviamente, de nuestros defectos se agudicen cada vez más, o creen que esta crisis tiene la potencialidad de poder generar un cambio más profundo a nivel de la visión que tenemos cada uno de la vida, del mundo, y que eso después vaya a impactar a nivel de los cambios sociales? Cacu, ¿largo yo? Dale, Andrés, sí, no podía deshabilitar el micrófono. Bueno, vamos, cortito, muchas gracias por la pregunta. Yo soy muy escéptico sobre los cambios de naturaleza, justamente porque es naturaleza, no es artificio, no es construcción social, no es institución. Pero la naturaleza cambia a lo largo del tiempo. Pero justamente hace falta mucho tiempo, es difícil que sea una pandemia. Lo que esto va a conseguir es que cambiemos algunos mecanismos de organización social, que seamos menos frágiles y más robustos, o menos eficientes y más redundantes, que traigamos de vuelta, por ejemplo, que replanteemos las ventajas comparativas del comercio, que son la base de la teoría de comercio internacional. Aunque sea más barato producir en otro lado, a lo mejor conviene producirlo más caro acá, porque si dependemos mucho del otro lado, cuando se corte la cadena nos quedamos sin producto. Hay gente que tiene la ilusión de que esto va a cambiar a los seres humanos y nos va a tornar más comunistas, o más solidarios, o más autoritarios. Hay mucha gente que teme que esto dé lugar a grandes cambios de época en términos de régimen político. Yo soy más escéptico. Me da la impresión de que va a haber impactos bifurcados. Hay una causa común, que es la pandemia, pero cada uno se va a ir para el lado que le gustaba de antes. Donde había regímenes pro-autoritarios, como en Hungría, se van a tornar más autoritarios. Donde había regímenes que defendían la democracia, la van a seguir defendiendo. Y en algunos casos dudosos, como Estados Unidos y Brasil, quizás la pandemia tenga un efecto pro-democratizador,
o pro mejora de la calidad democrática. Por esta razón, fíjense que Trump y Bolsonaro, independientemente si son locos de derecha o qué, son personas que actuaban de manera unilateral, individualista. Y a lo largo de esta crisis se encontraron con controles, con personas que los enfrentaban. Y estas personas ocupaban cargos de poder. Eran sobre todo gobernadores, Cuomo en Nueva York, 26/27 en Brasil, pero también los presidentes de las dos cámaras en Brasil, y los propios ministros de Bolsonaro, que le empiezan a renunciar o los tiene que echar. Así que es probable que más países sean más autoritarios cuando salgamos de cuarentena, pero algunos sean más democráticos. Pero eso es organización, no es naturaleza. Yo, de nuevo, soy escéptico sobre cuánto puede cambiar el ser humano esta crisis, pero tengo esperanza de que muchos de los cambios organizacionales sean positivos. No todo va a ser peor, pero esto va a empeorar antes de mejorar. No hay que perder la esperanza. Gracias Andrés. Voy a pasar a leer preguntas que están acá en el chat. Leo 4 porque me parece que son una quizás para cada uno y después retomamos con las intervenciones de ustedes directamente. Eduardo de Alessandro, para Andrés Malamud. Viendo los acontecimientos vinculados al caso Moro y Bolsonaro, ¿puede este hecho terminar en un impeachment? ¿Y qué consecuencias traería eso para el Mercosur? Sí. Sí, dale. Dale. Cortito. El impeachment es una de las posibilidades. Brasil tiene un ejercicio frecuente en impeachment. En los últimos 30 años, 30, hizo 2. Y tiene una larga tradición de vicepresidentes que asumen la presidencia por renuncia, destitución o muerte del presidente. En la mitad del tiempo que Estados Unidos tiene casi la misma cantidad. Estados Unidos tiene 9 vicepresidentes en 200 años y Brasil tiene 8 en 100 años. Otra posibilidad es el autogolpe. Como no le dan lo que quiere y prácticamente no tiene representación en el Congreso, que él decida terminar con los poderes representativos, salvo la presidencia. El impeachment en este momento no procede porque está en el medio de la emergencia, o mejor dicho, al principio de la emergencia. Pero es un escenario no descartado. El escenario positivo, que favorecería seguramente al Mercosur, cualquiera sea lo que venga después. Lo que viene es Mourão, el vicepresidente. Pero no descarten también salidas negativas. Yo soy optimista respecto a lo que va a pasar con Brasil en el mediano plazo. Pero en el corto también puede empeorar antes de mejorar y también puede haber una toma de poder militar más o menos informal en defensa de la constitucionalidad, justamente por complicidad con el loco que preside el país. Alejo Tobías Barman pregunta también para Andrés, ¿cómo queda la cuestión interna en la Unión Europea después de esta crisis? Horrible. La integración, para los que la estudiamos, siempre tuvo 2 figuras, la bicicleta y el triciclo. No estaba claro qué era. Se veía que era un proceso, no era un objetivo, no era un estado final. La Unión Europea va cambiando, todos los años toma más gente o echa más gente y agrega instituciones, consolida la moneda, mete algunos adentro del euro, otros pueden salir, pero todavía no lo hicieron. No es un triciclo. En un triciclo cuando parás, te quedás en equilibrio y arrancás de vuelta cuando querés. La bicicleta que para, se cae. La integración europea es una bicicleta, tiene que seguir pedaleando. Y ese pedaleo tiene 2 direcciones. Para adelante es integrar la fiscalidad, recaudación y gasto. Para atrás, o caerse, es desintegrar la moneda, que sería un 2001 argentino a escala planetaria. Pero así como está, es completamente insostenible. Es imposible que la Unión Europea sea dentro de 10 años como es ahora. Porque ni siquiera dentro de 2 años podría ser como es ahora. Entonces, condenado no está, pero tiene que moverse. Y ojalá se mueva para adelante, porque si no, el ruido que va a ser más fuerte y más grave que el del coronavirus. Gracias, Andrés. Para Julieta, Silvio Gallay. Espérame, Juli, que la perdí la pregunta. Acá está. Antes de la pandemia estaba en duda si íbamos a un mundo multipolar, bipolar, o si una potencia iba a reemplazar a la otra y cómo se iba a concretar. ¿Cómo quedamos ahora? ¿Qué sucede con las potencias emergentes? ¿Cómo afecta nuestra relación regional? Juli. Bien. Hay 2 puntos ahí. Uno, multilateralismo. Multilateralismo como mecanismo o estrategia de cooperación internacional supone una serie de elementos que hoy no están sobre la mesa. Supone ver al otro en una perspectiva que se llama de reciprocidad difusa. Esto es,
voy a colaborar con vos porque quiero que en el largo plazo ganemos juntos. Multilateralismo como estrategia de cooperación en el sentido de proveer una serie de principios y preferencias. Estos principios no están sobre la mesa. Y la reciprocidad no está sobre la mesa. Nadie está dispuesto hoy a invertir en el largo plazo por el otro. En términos de estrategia, multilateralismo en términos de distribución de poder, ya lo abordó Andrés, vamos más a un G2 y, o para el orden mundial en términos grandes, un G2, y para cuestiones específicas, como podríamos pensar, data, algunos polos de poder más como India, o para la cuestión energética, unos polos de poder más como Arabia Saudita o Rusia, pero multilateralismo en el sentido del orden liberal internacional, no le vemos demasiada subsistencia tal cual como está. Retomando la idea de Andrés de bicicleta triciclo, parece que la cosa se está cayendo. Ahora, ¿qué pasa con los emergentes? Los emergentes no emergen. De los emergentes emergió China, disputando muy fuertemente la distribución de poder mundial, pero el resto de los países que conformaban BRICS, Brasil tiene una crisis económica sustantiva, India tiene su crecimiento demográfico, pero tiene fuertes problemas de políticos y económicos domésticos, donde se hace fuerza es si la economía de datos avanza. Rusia también, que ninguno de los emergentes alcanzó tanto poder, y la disputa por el orden internacional va a este elemento que Andrés señalaba al comienzo, donde hay una serie de elementos estructurales que se resuelven por sí solos, y solo si Estados Unidos y China están de acuerdo. Reforma OMC, que es el tema al que me dedico a investigar en profundidad. Hay una serie de elementos hoy, sigo bancando la OMC, donde en realidad depende de la relación Estados Unidos-China y el resto son parches. Vamos a un momento complejo y de mucha incertidumbre. No sé si respondí ahí. Gracias Juli. Para Andrés Bortagaray, una pregunta del Colo Basile, que ya lo estoy buscando, dice, pregunta para Andrés Bortagaray, ¿cómo imagina el rol de las áreas metropolitanas con las estructuras que hoy nos encontró esta pandemia? Bueno, creo que están como en la primera línea de vulnerabilidad, ¿no? En parte por los contagios, en este caso vinculados a los flujos internacionales en primera medida. Por otro lado, por los centros de salud especializados, que por suerte en Argentina, tal vez por la forma temprana en que se tomaron las medidas de aislamiento social, todavía no fueron desbordados. Y también por concentrar una parte muy importante de la población vulnerable, condiciones muy precarias de vivienda, en condiciones sanitarias muy precarias, y creo que lo que concedemos a la capacidad de respuesta por falta de mecanismos de articulación más permanentes, si bien hemos visto buena voluntad de las partes en esta crisis, la forma, por ejemplo, de ver cómo se cerraban o abrían calles entre distintos distritos, bueno, mostraba que cada uno hacía lo que podía, pero que la necesidad estructural de una coordinación más fuerte no puede, digamos, seguir pateándose para adelante, ¿no? No hacía falta esta crisis para que nos demos cuenta, pero la movilización extraordinaria que exige, lo marca, ¿no? En temas del transporte, por ejemplo. Hoy prácticamente estamos paralizados, muy pocos viajes, el transporte público muy poco frecuentado, pero tampoco deberíamos admitir las condiciones que hay en una situación normal, de lo que uno va de apretado, de otros riesgos que hay, lo que mencionaba hace un rato, de las muertes por falta de seguridad, que está muy por encima de lo que hay en otros países. Hoy que seguimos casi morbosamente las
las estadísticas, esas lamentablemente no las seguimos lo suficiente cuando hace falta. Así que creo que esto es otro llamado de atención. ¿Y qué podría quedar de acá? Bueno, mostrar que cuando se mueve una voluntad política extraordinaria, algunas cosas se pueden cambiar, y ojalá que esa muestra de voluntad vaya más allá de lo coyuntural y lo efímero de esta situación. Gracias, Andrés. Para Sebastián, una pregunta de José Luis Parrino. Pregunta José Luis, ¿qué pasa con nuestra idiosincrasia? ¿Qué va a pasar con nuestra idiosincrasia? Con el mate, con las peñas, con el tema de los comedores, la educación tan vinculada a los comedores comunitarios, ¿y qué pasa con los que no pueden acceder a la tecnología? Bueno, está buena la pregunta, son complejas, son 3 preguntas que habilitan diferentes reflexiones, digamos, no se puede hacer una sola reflexión sobre eso. En relación con la idiosincrasia, me parece que lo primero que trae toda esta situación tiene que ver con lo complejo que podemos ser. Yo creo que hay que optar porque no estamos perdiendo sentido, ¿no? Lo que decía antes, no estamos perdiendo sentido, nos estamos volviendo más complejos en la posibilidad de modificar ciertas cuestiones que creíamos que eran esenciales. Esto pone en cuestión de que hay cosas que pueden ser modificadas, que hay costumbres, esto que decía el compañero, que tiene que ver con la idea de que, bueno, estas idiosincrasias también pueden ser puestas entre paréntesis por un tiempo o para siempre, no lo sabemos, esperemos que por un tiempo, pero que pueden ser modificadas y podemos tornarnos más complejos, ¿no? En la idea de los cambios, de asumir la complejidad, la heterogeneidad de las conductas. Parece que también toda esta situación nos permite reconstruir, ¿no?, nuestra complejidad o encontrar complejidad en nuestra vida. Y la otra pregunta que tenía que ver con qué pasa con la tecnología, y bueno, un poco ha atravesado la conversación, ¿no?, esta charla que tiene que ver con el lugar del Estado. No podemos dejarla, el mercado no les va a dar tecnología a aquellos que no tienen acceso. Entonces es necesario la posición del Estado en políticas públicas que refuercen esa brecha, ¿no?, tecnológica y de alfabetización tecnológica también, que es un poco lo que vimos en las últimas semanas con la situación de los bancos, el manejo de las cuentas bancarias y, bueno, toda esta cuestión de tarjetas de débito y etcétera. Hay una brecha enorme de alfabetización en la sociedad, de alfabetización tecnológica, ¿no? Entonces me parece que la presencia del Estado, el acompañamiento y las políticas públicas en ese sentido son necesarias, porque el mercado no le va a dar por sí mismo, o sea, no le va a dar por sí mismo a la gente esa solución, ¿no? Me parece que en ese sentido la Argentina ha demostrado a partir de las decisiones del gobierno una posición y bueno, me parece que fue adecuado, digamos, ¿no? Entonces me parece que lo de la tecnología, bueno, ahí tiene que aparecer el Estado para reducir esa brecha, ¿no? Pero bueno, es un proceso que va a llevar mucho tiempo, es algo que estamos tratando de resolver en este momento, digamos, me da esa sensación. No sé si le respondí, espero que sí. Gracias, Seba. Tenía un pedido de palabra Julio Genesini. Julio. Sí, bueno, la verdad que es un lujo el panel que estamos escuchando. Le quiero mandar un especial saludo a Andrés Bortagaray, compañero de viejas luchas en la Franja Morada, y bueno, verlo ahí, escucharlo, la verdad que es una satisfacción enorme. No, las preguntas que quería hacer en general fueron respondidas por las preguntas anteriores, muy claras, por cierto, las respuestas, y un poco por ahí la idea, no sé si me podré explicar con la pregunta, es ¿para dónde podría salir disparada la idea de progreso hacia el futuro? Porque nosotros hemos venido ya de la época de la Edad Moderna con una idea de progreso que en definitiva fue marcando todas las tendencias de una u otra forma de desarrollo político, bueno, políticas públicas. Si eso puede tener alguna alteración, y cómo también
puede impactar esto, que un hecho de la naturaleza tenga un impacto tan grande en el curso de la historia? ¿Cómo puede impactar en relación a la idea de aquellas corrientes que le quieren dar algún sentido a la historia, o todos los que tenemos o le damos algún sentido a la historia, cómo un hecho de la naturaleza puede hacer un cambio tan abrupto que tal vez no podría ser solo la acción del hombre, ¿no? Para cualquiera que me pueda responder, o si no, bueno. Bueno, Julio, Andrés, Julieta, Dale. Eva, Andrés. Arranca Andrés o yo, como quiera, Julio. Arranca, después lo saludas, arrancás y después lo saludas. Bueno, gracias. Un gusto saludarte, Julio. Te vi por ahí recién y me dio mucha emoción, tantos años. Y es bueno que seguimos todos cuestionándonos y actuando y sobre todo en medio de todo esto. Así que un gran abrazo por aquí. Yo creo que sí, que está bien plantearse la pregunta, muy bien, y que no tiene una respuesta única, ¿no? Leía una columna de Amartya Sen hace una semana, que él planteaba que así como, por ejemplo, salió Gran Bretaña de la Segunda Guerra Mundial con el Sistema Nacional de Salud, que era algo que antes no se hubieran podido imaginar, pero con la movilización extraordinaria que habían tenido, se lo pudieron plantear. Bueno, una posibilidad es que los países que tenemos, como nosotros, como la India o como Estados Unidos, un sistema de salud muy atomizado, con mucha ineficiencia en el uso de los recursos, dejando a muchas personas bastante afuera de las posibilidades, bueno, seamos capaces de movilizar energías en ese sentido. Oscar Cetrango lo escribió específicamente sobre la Argentina, algo al respecto que me parece que estaba muy bien. Y por otro lado, creo que hay un tema desde lo estrictamente científico, ¿no? Las investigaciones coincido en que no sabemos por dónde puede venir la próxima crisis, que tal vez viene por otro lado. Entonces lo que se haga en materia de biología y de prevención por el lado de la salud, bueno, puede no ser suficiente, pero los proyectos que existían para o crear vacunas o para crear una fortaleza mayor de la sociedad frente a este tipo de amenazas, de algún tipo de coronavirus o de algún otro tipo de amenaza, tenían todos proyectos que eran objeto de investigación, pero una de las razones por las que esas investigaciones avanzaban más lentamente era por la falta de fondos para poder acelerarlo, ¿no? Algunos le pusieron números a eso, pero, por ejemplo, comparando los recursos que harían falta para eso con los que son los presupuestos de defensa, en particular de Estados Unidos, bueno, las relaciones son casi irrisorias, ¿no? Entonces, independientemente de otras amenazas que podamos tener, una apuesta mayor a la ciencia, al desarrollo de formas de prevenir por vacuna, por contemplar otro tipo de amenazas que sí tienen en los escenarios los especialistas de esto, creo que debería haber. O sea, uno tiene que ver más con la organización social y otra con el progreso estrictamente científico. Andrés, Molamud. No, creo que mi tocayo respondió básicamente lo que yo podría haber dicho. Así que... Fenomenal, gracias. Seguimos circulando. Seguimos circulando. Rodrigo Müller, de Esperanza. Rodrigo, ¿escuchás? Bueno, no nos escucha Rodrigo. Juan Pablo Escudero. Ahí está, ¿me escuchan? Sí. Perfecto.
No, bueno, mi pregunta va dirigida más a Sebastián, que si bien, bueno, se mostraste como muy cauto en cuanto a hacer algún tipo de proyección a futuro, sí, quería saber si es posible ver algún tipo de indicio que sí podría decir eh, qué puede resultar de todo esto en cuanto a nuestro accionar social, ¿verdad? O sea, se ha repetido que de esto no se sale solo y se llama como a una conciencia de colectividad. Quería saber si hay algún tipo de indicio actual que permita arriesgar si eso es una posibilidad. Gracias. Es para mí la pregunta, ¿no? Vos sabés que escuché entrecortada la pregunta, así que la voy a reconstruir, espero que pueda responder. Me parece que un poco Andrés Malamud había hablado un poco sobre esto de cómo pueden ser las reacciones o las respuestas y de la complejidad de eso. Me parece que no podemos afirmar de que, bueno, a partir de esto quede cristalizado un espíritu de lo colectivo, del comunitarismo, ni tampoco una reacción sobre lo individual a extremo. Me parece que lo que vamos a ver es una complejidad de respuestas y en donde se alternarán diferentes dimensiones, ¿no? Entre lo colectivo y lo individual y la tensión entre esas posiciones, ¿no? Me parece que hay algo de eso, de que no podríamos dar una respuesta única, esto lo volvemos a repetir, y que es provisoria, pero me parece que está esa complejidad, ¿no? Entre la idea de, bueno, de lo comunitario y también la idea de la potenciación de la figura individual, ¿no? Esto de los derechos individuales. Bueno, está esa tensión, ¿no? Planteada, hay que ver cómo se desarrolla. Espero que te haya contestado, porque escuché la pregunta muy fraccionada, muy con interferencias. Sí, perfecto, gracias. Voy a leer dos preguntas, que son las dos, inicialmente parecerían para Andrés Bortagaray, pero probablemente también puedan abrir otras discusiones. Una es la de Rodrigo Müller, que no nos podía hablar, pero sí pudo escribir y puso como pregunta cuál es el rol de las ciudades intermedias en la pospandemia. Él lo habla porque es concejal de Esperanza. ¿Cuáles son las políticas sugeridas? Y la segunda, que también podría ser para cualquiera, es cómo queda la militancia política en la pospandemia. Para aquellos que estamos en la trinchera política, ¿quedamos reducidos a una militancia virtual? Pregunta Rodrigo. Y Braulio, para Andrés Bortagaray, después de la pandemia, ¿surgirá otra forma de pensar el hábitat y el hacer urbanismo? Ya que este antecedente modifica todas las perspectivas que veníamos teniendo hasta ahora. No sé si querés arrancar, Andrés Bortagaray, con las dos y después abrimos. Dale. Bueno, gracias. Gracias, Rodrigo, también por la pregunta. Creo que hoy las ciudades intermedias están siendo, en cierta medida, sostén, las que tienen una base agrícola e industrial en particular, que es una de las actividades que dentro de todo ha seguido funcionando en el medio de todo esto. En general se han podido, salvo algunas excepciones, no han tenido los casos mayores de contagios, y tal vez van a hacer un test en la apertura, que por un lado es necesaria porque las consecuencias económicas de la pandemia en todo el mundo son muy altas, y en la Argentina, que ya veníamos con una situación delicada, mucho más, y con las medidas que se están tomando de abrir un poco más la actividad en ciudades de un determinado tamaño, probablemente tengamos también algunas pautas que pueden marcar el avance para los demás. Ahora, después, creo que habrá que tener medidas para todos, pero creo que también la capacidad de innovación local frente a todo esto va a ser interesante, porque por la cantidad de casos van a ser un laboratorio en la práctica, digamos, de cómo se puede solucionar esto.
sobre la forma de otra forma de pensar el urbanismo. En general, históricamente, algunas de las crisis sanitarias han marcado un cambio en el urbanismo, ¿no? De hecho, las pestes lo marcaron, las pestes de cólera en el mundo, y la fiebre amarilla en Buenos Aires lo marcó después de la fiebre amarilla, que le pegaban con un caño a Sarmiento cuando era presidente, porque, bueno, criticaban muchas de las medidas que tomaba, pero después se armó un sistema sanitario público, estatal, de primer nivel, y hubo políticas higienistas, y hubo otros tipos de cambios. Creo que de la misma manera que ante otras crisis sanitarias se reaccionó, va a haber que reaccionar a esta. La cuestión es cómo, y todavía es pronto para decirlo, pero sí creo que hay que pensar políticas y sobre todo también cómo se asocian con otras emergencias a las que no estábamos respondiendo, como el cambio climático. Y la cuestión de la militancia, la pospandemia, creo que es abierta y para todas, pero me parece que este tipo de reflexiones colectivas, más allá de las circunstancias excepcionales, seguir conversando, intercambiando ideas y tratando de aportar, es un buen paso. Cacu. Andrés, sí. Sí, yo haría una acotación muy breve sobre el futuro de la militancia. Se viene la rosca virtual. Nos vamos a tener que acostumbrar también un poco a esto, y a los que estamos lejos no nos va a venir mal, porque por lo menos vamos a poder despuntar el vicio a pesar de eso. Hay actividades tradicionales y contacto cara a cara que se van a mantener, pero vamos a aprender también a hacerlo de otra manera, de maneras alternativas y complementarias. Lo otro va a seguir cuando se pueda, pero mientras tanto sabemos que también se puede rosquear de esta manera, que es algo que los legisladores tendrán que aprender también, si quieren seguir trabajando y no pueden juntarse todos en el mismo lugar. Así es, así es. Nosotros, bueno, hay varios legisladores acá entre el público. El otro día hicimos no una reforma en realidad, una modificación parcial y por el momento solamente para poder telesesionar en el caso de los que no puedan movilizarse a Santa Fe, así que vamos a debutar seguramente la semana que viene con eso. Yo, antes de terminar, primero agradecerles a los 4, pedirles ahora sí un cierre a cada uno, en base básicamente a que les dijimos 1 hora y media y queremos ser respetuosos de eso, de los horarios, además del horario de Andrés, que está en Lisboa y que ya es tarde para seguir esta conversación. Pero le vamos a pedir a los 4 algunas reflexiones de cierre. Dejo la última pregunta por si sirve de disparador. Estaban preguntando por la fractura social y, perdón, la postura, no veo nada. La postura política y social de Alemania, el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, pregunta Juan y Fontana, y Fede Pellegrino también pide si alguien puede tener alguna opinión, al igual que José Luis Parrino, respecto al tema del cambio climático. Así que les dejo estos 2 ejes, pero les pido, ya que vaya cada uno haciendo el cierre, después les agradecemos al final, obviamente, con un aplauso. Vamos en el orden. Dale. Gracias, Cacu. Es un honor haber participado con estos 4 amigos y con todos ustedes conversando con nosotros. De las 2 preguntas, y me parece que son importantes para cerrar. Los países que se listan al principio son todos desarrollados económicamente y estables políticamente. Significa que enfrentan una doble crisis, sanitaria y económica. Nosotros, vulnerables, periféricos, marginales y en crisis económica, vamos a enfrentar 2 crisis más. Además de la sanitaria y la económica, la social y la política. La social es porque hay mucha gente que no puede cuarentenar y que perdió el empleo y que cuando se abra la cuarentena ese empleo no va a existir más. Y la política es porque la rabia que había antes y el desempleo que habrá después va a generar necesariamente mucha turbulencia. En Estados Unidos también. Les recuerdo que hay 2 presidentes actuales en las Américas, Donald Trump y Jair Bolsonaro, que denunciaron fraude en las elecciones que ellos ganaron. Imagínense si pierden, cosa que no es improbable. Así que nos esperan tiempos muy complicados. Y por eso lo mejor que podemos hacer es seguir por el camino de no violencia política, que aunque parezca que Argentina es un país violento porque está gritado, es un país muy poco violento, con un nivel de homicidio
cada 100.000 habitantes, que es como se mide, que es el segundo más bajo de América Latina. Solo Chile tiene menos homicidios que nosotros. Y tenemos el mismo número que Estados Unidos, que para países desarrollados tiene un número alto. Pero nosotros, para países en desarrollo, tenemos un número bajo. Y en Argentina no hay violencia política como en Brasil, México y Colombia, donde matan activistas y periodistas todas las semanas. Así que veamos el vaso medio lleno, porque vienen tiempos recontra complicados, mucho más complicados de lo que nos podemos imaginar. Pero estamos en un país que es periférico, pero la periferia también nos protege. El cambio climático, se lo dejo a mis compañeros de mesa, yo quiero quedarme con esta nota positiva del mediano plazo. Preparémonos para Catalina, que vamos a navegar para unos saltitos primero, pero después en Argentina el sol siempre sale. Gracias, gracias Andrés. Juli. Bueno, agradecer el espacio que ha sido muy provechosa la tarde. Como reflexiones finales, creo que los efectos de la pandemia, y vuelvo a la idea, van a variar muchísimo en la iteración de lo que esto es. Estamos en estudios donde proyectan la entrada y salida de las medidas de aislamiento y los rebrotes del virus se van a extender por un periodo de 2 o 3 años. Si estos escenarios se concretan, vamos a proyectarlos y va a tener un efecto de cambiar ganadores, perdedores, prácticas, vinculaciones como planteaba Sebastián. Y creo que entonces la reiteración va a ser fundamental para estar atentos a expectativas de corto plazo, de una única vez y ya, sino pensar en la reiteración de medidas de aislamiento y entonces cómo repensar las relaciones sociales, las relaciones urbanas, políticas e internacionales en esos esquemas. Y allí puede incluir el cambio climático. Entonces, por ejemplo, en nuestra región estamos atravesando los efectos de pandemia, más una bajante muy preocupante del río Paraná asociada a un menor régimen de lluvia y también las políticas asociadas a la represa. Y esto impacta en la región. Podemos sumarle, en Estados Unidos se aproxima o está anunciada una de las peores temporadas de huracanes y tormentas. Entonces, los desafíos son mayores. Y para no quedar en el pesimismo, ¿de qué depende entonces que haya espacios de cooperación, que haya también expectativas para los agentes económicos o los agentes políticos? Gran parte va en la capacidad de resiliencia, cómo pensar las prácticas, cómo pensar los funcionamientos de la economía si los pensamos en modo escalonados y reiterativos, aprender de qué es lo mejor que puedo hacer en este momento y cómo generar, si sé que el juego se va a repetir, si sé que esto va a durar 3 años, puedo empezar a brindar cuáles son las señales de información, de tener planos previsibles en el mediano y largo plazo que hagan que la cosa funcione. Y allí, en algún momento apareció Mercosur, allí las instituciones regionales o poner en valor algunos mecanismos políticos muy dañados puede ser una buena estrategia. Prepararse para un juego que se va a reiterar, buscar capacidades y mantener perspectivas calmas, en que va a ser mucho más que solo 3 meses. Gracias, mucha mala onda para mí. Gracias, Juli. Muchas gracias. Seba. Seba, no te escuchamos. Seba, estás sin audio. Habilitate el audio. Ahí está, estaba deshabilitado, perdón. No, para terminar quería volver a agradecer la iniciativa, me parece súper interesante la propuesta, felicitar a mis compañeros del panel y por el nivel de preguntas creo que se podría repetir, ¿no? Y me parece que hay mucha necesidad de poder conversar y poder encontrarnos. En ese sentido, me parece que hay que rescatar, o que esta situación en la que estamos viviendo rescata el lugar de lo colectivo nuevamente, o sea, rescata el lugar de la necesidad de lo colectivo, de pensarnos colectivamente. Algo que había surgido en una de las preguntas, y me parece interesante y que tiene que ver con el cambio climático, es que la naturaleza nos viene a decir que existe, que no es un dominio que pueda
paradójicamente ser dominado, ¿no? Que la naturaleza está ahí para retornar siempre y que aquello que nos ha enseñado Occidente, ¿no? De que la naturaleza es la cosa, bueno, me parece que acá tiene su nombre propio, tiene su voz y la cultura se encuentra en una posición de tratar de resolver estas situaciones, ¿no? Entonces me parece que es interesante pensar el cambio climático en función de lo que está pasando, ¿no? Es decir, la naturaleza vuelve y no es un espacio de dominio tan fácil, cosa que el progreso, como había alguien preguntado, nos ha enseñado históricamente, sobre todo en Occidente, ¿no? En las culturas de Occidente, porque bueno, si pensamos en otras culturas, siempre han planteado otra relación con la naturaleza y le han dado otro lugar protagónico. En caso de Occidente siempre fue el espacio a ser dominado, ¿no? Esa cosa inominada, el otro a destruir, y me parece que acá nos viene a plantear algo nuevo, o lo vuelve a plantear. Entonces, me parece que en eso es para pensar el cambio climático. Y después, me parece que para tirar una buena es confiar en que la cultura y cada uno de nosotros tenemos recursos simbólicos, recursos cognitivos, recursos afectivos, que nos permiten atravesar esta pandemia, ¿no? Y siempre pensar empáticamente y hospitalariamente en los otros, ¿no? Es necesario que nos quedemos en casa para preservar la salud de todos, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que tenía para cerrar y, insisto, vuelvo a agradecer la invitación. Y a todos los participantes, claro. Gracias, Seba. Muchas gracias. Andrés Bortagaray, para tu cierre. Gracias, Cacu, y gracias a todos. La verdad que compartir el domingo de la noche con tantos amigos en tantas partes, pensando para adelante, hace que sea menos un domingo de la noche. Así que eso es muy bueno. Y con respecto a 3 puntos para terminar, creo que por el cambio climático, en estas coyunturas hicimos más de lo que tendríamos que haber hecho desde que se firmó el Acuerdo de París y tantos otros compromisos internacionales que quedaron un poco en el papel y sin el avance que hacía falta. Ahora se mostró que si se quiere, se puede. Por supuesto que no se puede mantener así indefinidamente, pero otra vez muestra lo que somos capaces de hacer si nos lo planteamos, y la dependencia del petróleo es un ejemplo que se refleja en la caída del precio internacional y en otras crisis que eso genera con consecuencias por otro lado, pero creo que hay una relación entre una cosa y otra. Creo que todo esto que nosotros planteamos de nuestro sentido de solidaridad, de los valores simbólicos compartidos y de un nivel relativamente bajo de violencia en la Argentina es cierto y es muy importante, pero es verdad que lo estamos sometiendo a una prueba extraordinaria si esto se prolonga mucho, ¿no? Los que dependen de su ingreso de lo cotidiano para llevar algo a la noche, hoy realmente están cada vez más en una situación muy crítica. Por eso me parece que todo lo que permita salir antes de la cuarentena, y tal vez ahí tengamos algo que aprender de los países asiáticos, combinado con unas tradiciones culturales nuestras, pero de los que han podido salir de esto con una baja tasa de contagios y con las ciudades relativamente abiertas. Creo que hay que estudiarlo y considerarlo. Y eso sería parte de la rosca virtual, pero con proyectos, ¿no? A ver si de estas cuestiones y de otras, y de las que tengan a nivel legislativo y de las que vayamos teniendo, sale algo más concreto. Así que muchas gracias de nuevo a todos. Gracias a Andrés Bortagaray, Andrés Malamud, Sebastián Rossetti y Julieta Selikovic por habernos acompañado, por esta clase magistral que en colectivo nos han dado. Gracias a todos los que participaron y a todas. Seguramente en los próximos días nos vamos a volver a encontrar con alguna otra de estas actividades que ahí le decía recién, creo que Lelia Recalde cuando comentaba, en una metodología que hay que utilizarla inclusive después de la pandemia porque nos permite seguir dialogando aún desde la distancia y desde por ahí la escasez de tiempo que tiene todo el mundo. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Un gusto. Gracias, Cacu. Gracias a ustedes. Gracias a todos.
Gracias por En un la rato le pregunta. vamos a compartir el link de la charla que va a estar colgada en YouTube. Gracias. Chao, hasta luego. Gracias a todos.